Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso, luego estorbo. Bienvenidos hoy 27 de mayo de este año 26 a nuestro espacio de opinión y debate. Pienso, luego estorbo. Porque así es. Y en casi todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en la política y en los partidos políticos, si piensas, estás estorbando. Porque lo que estamos viendo diario refrenda ese titular que yo puse hace mucho tiempo con referencia a los partidos políticos. Y como hemos estado diciendo todos estos días y seguiremos diciendo, esto es un sinvivir. Esto es un sinvivir. Esto, la mierda empieza a flotar. La mierda empieza a flotar. Y esto es una situación absolutamente lamentable. Hace una hora, yo me lo he encontrado desayunando, 8:10, 8:15 de la mañana, la noticia que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado por sorpresa en la sede de Ferraz. Por sorpresa no, naturalmente, sin que nadie lo supiera, pero con una orden judicial. Pero, simultáneamente, también se han registrado los domicilios del secretario de organización, el Súper Santo Cerdán, la mano derecha de Sánchez, y cómo no, el delincuente Zarrías, que por estos lares conocemos muy bien de todas sus fechorías. Y digo delincuente porque está condenado, como todo el mundo sabe, por el caso de los ERE. Y de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, delincuente es aquel que está condenado por un delito firme, cuya sentencia sea firme. Y no es de extrañar, porque siempre hemos sabido los tejemanejes de este personaje siniestro. Pero ese revuelo que se ha liado, nadie sabía qué pasaba. ¿Aquí qué pasa? Que han entrado en la sede del Partido Socialista Joyero Español. Pero, claro, como hay una pieza en la Audiencia Nacional que está estudiando la presunta financiación irregular del Partido Socialista, pues todo el mundo ha dicho, tate, esto es que el juez necesita más pesquisas, más investigaciones y ha ordenado esto. Pero no. Ha empezado el revuelo, yo he estado pendiente como una hora y cuarto de los medios de comunicación y resulta que no es por esa pieza de la presunta financiación irregular del PSOE, que posiblemente también lo sea, sino que es por el asunto de la SEPI de María Jesús Montero. Entonces, cuando esto se aclara, lo confirmo por varios medios de comunicación, digo yo, pero vamos a ver, si esto es de la SEPI, que es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que es un organismo que pertenece al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, ¿qué hacen en la sede del PSOE? Esa pieza, para centrarnos, porque aquí, como la mierda está flotando por todos lados, nos va a inundar y esto es muy fácil perderse. Esa pieza está abierta contra la fontanera del PSOE, aquella que era periodista de investigación, que no había escrito ningún artículo ni había escrito nada, Leire Díaz, que casualmente Zarrías le pagaba 16.000 euros porque le hicieron un informe de los ERE. Hombre, que Leire le haga un informe a Zarrías de los ERE, habiendo sido juzgados los ERE por 15 jueces, pues es tan fácil como leerse los autos y las sentencias, y ya tiene Zarrías, que además lo sabe, porque él ha sido condenado, pues te lees la sentencia y ahí tienes el resumen, Zarrías. Que Leire, esta pseudoanalfabeta fresca, que te haga un informe y le pagas 16.000 euros, todo igual. Pero, ahí también está detenido, junto con Leire,
que lo detuvieron y lo tuvieron 2 días en el calabozo, a Vicente Fernández Guerrero, que se va a hacer famoso por muchas cosas. Zarría, Leire y Vicente Fernández Guerrero. ¿Y quién es este? Ya lo he explicado aquí varias veces. Este, estando María Jesús Montero de consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, cuando todo el caso de los ERE y toda la porquería esa, que ya sabemos, lo nombró interventor general de la Junta de Andalucía. Ni más ni menos. ¿Bien? Este Vicente Fernández se vio envuelto en un asunto famoso que hubo aquí en Andalucía, que todos conocéis, que fue el caso Aznarcollas, las minas de Aznarcollas, y se tuvo que apartar de esas funciones. Eso del caso Aznarcollas ya se solventó, se dio la sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero María Jesús Montero ya se había ido a Madrid al sanchismo. Y en su ministerio está la SEPI. ¿Y qué hizo? Estar 18 meses sin nombrar a nadie de director de la SEPI. Hasta que el TARF Vicente Fernández Guerrero pudo irse a Madrid. Le guardó su placica en la SEPI. 18 meses. Y cuando volvió, después de lo de Aznarcollas y todo eso, traga atrás, director de la SEPI. Ahora con todo este follón lo detienen, la UCO lo detiene junto con Leire. Y sale María Jesús Montero y dice, esa persona de la que usted me habla, eso pasó hace muchos años, yo ya no tengo ninguna relación con él, yo ya no lo felicito ni en Navidad ni nada. Bueno, no, yo no, como siempre, yo no. Pero resulta que Libertad Digital publica una noticia de una persona que ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil diciendo que María Jesús Montero y Vicente Fernández Guerrero pasaban y hacían vida de pareja en un hotel en el Cabo de Gata, en Almería. Como usted y como yo y como cualquiera. Que hacían vida de pareja y que él los veía por las mañanas, por la tarde, por la noche, para arriba, para abajo. Pero María Jesús Montero no lo conocía de nada. Entonces, este registro de hoy, junto con el registro de la casa de Sánchez Cerdán, el registro de la casa de Gaspar Zarría, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Porque el otro es el Ansón Alonso, que era el amiguito de Santos Cerdán en esa empresa Servinavar, las adjudicaciones, el túnel de Deloitte. Yo lo decía ayer y antes de ayer, que la mierda está flotando y empieza a flotar. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Y amigo, lo peor que hay es esa defensa a ultranza que están haciendo muchos periodistas, especialmente focalizados en la 1, en la televisión española, que da vergüenza. Da vergüenza. Ahora, últimamente, han contratado a uno que se llama Miró, que es que su padrino es Felipe González, el hijo de Mercedes Miró, que tiene 8 o 10 minutos de bachiller y está allí disertando por las mañanas. Y ayer, antes de ayer, ahí tenemos el vídeo. No se le ocurre otra cosa. Parece un escándalo que estés 2 años investigando a alguien y le acuses de cancelar una hipoteca sin saber que ha vendido una casa. Eso sí que es un escándalo. Pero entonces, ¿ese informe quién lo ha hecho? ¿Mortadelo y Filemón? ¿Torrente o quién ha hecho eso? Por eso digo, o alguien que tiene maldad. Digo, a ver si ese sumario explica mejor este tipo de cuestiones. A ver, un escándalo. que A mí sí dice me parece el un pájaro escándalo este que estés tiene 2 años 10 minutos de investigando a alguien y le bachiller acuses de y tal cancelar una vídeo. hipoteca sin saber. Que dice el analfabeto este
pagado con tu dinero y con el mío, junto a la Inchurrondo, el Javier Ruiz, la medio tonta, que dice que el informe de la UDEF que lo ha hecho Mortadelo y Filemón. Ese es el nivel de la televisión española. ¿A esto podemos llegar? ¿A que este personaje con 10 minutos de bachiller diga que el informe de la UDEF lo ha hecho Mortadelo y Filemón? Pero a esta bajeza tiene que llegar la tercera potencia europea y uno de los países más desarrollados del planeta. A esta bajeza hay que llegar. Esto va a ser de loco, amigo. Acordaros, por la experiencia que uno tiene, por lo que puede uno intuir, esto va a ser de loco. Porque además, estos jueces, como yo siempre he dicho, ya mayores, naturalmente, experimentados, con mucha solvencia, tienen a su disposición todo el aparato del Estado, en el sentido de informes, peritos, búsquedas, bancos. El juez con mucha experiencia, y esto, una vez que se ha iniciado, esto va a ser imparable. Y si no, al tiempo. Pero eso sí, Pedrito se quita del medio y se va a ver a su santidad. Allá en Roma, su santidad y su sanchidad. Se quita del medio para que luego salga la ministra portavoz después del Consejo de Ministros y diga que es que el Papa, León XIV, ampara las políticas que está haciendo su gobierno. Pero esto ya ahora van a acudir ahora al Papa, al Papa. Pues mira, tú, Pedrito Sánchez, portavoz del gobierno, si queréis ser tan amigos del Papa, lo primero que tenéis que hacer es cumplir los mandamientos. Y el séptimo creo que era no robar. Y el octavo mandamiento creo que era no mentir. Pues si queréis haceros tan amigos de su santidad, eso, cumplís con los mandamientos, hombre. Con el 7 y con el 8, bueno, casi con todos, pero sobre todo con el 7 y con el 8. No robará y no mentirá. Por eso, amigos, el PSOE, como está atrapado por sus socios independentistas, fijaros la imagen degradante de lo que están haciendo mientras. Ahí tenéis la imagen de otro etarra puesto en libertad, ayer o antes de ayer. El etarra Olarra Gurudi y Xavier Zabalo con pena de más de 1000 años de prisión. No son los primeros, Chapote, Searoki, Amboto, lo están soltando todo. ¿Y quién? El PSOE. Porque la consejera de Justicia del gobierno vasco es del Partido Socialista Obrero Español, o como ya se le conoce coloquialmente, el Partido Socialista Joyero Español. El Partido Socialista Joyero Español, que obviamente el juez de instrucción ya ha pedido una valoración de esas joyas porque es importante, es muy importante saberlo, porque ya nos han dicho que esto todo se corresponde con una herencia y también se corresponde con una serie de regalos que le han hecho a Zapatero y a su mujer. Indudablemente, como bien sabéis, amigos, no hay ningún delito en heredar de nuestros mayores, ni tampoco es ningún delito recibir regalos pues de quienes quieren agasajarnos. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es que estas joyas, en principio buenas, estaban en la caja fuerte del despacho de Zapatero, que es un inmueble del Partido Socialista.
¿Y por qué los tenían ahí? Decía un amigo el otro día, porque ya en su casa no le caben más. Y como ya no le cabían más, dice, bueno, pues estas que son de menor importancia me las llevo al despacho. Pero, ¿qué pasa? Que hay que saber algunas cuestiones para no perdernos. La agencia tributaria exige que si se recibe un regalo, sobre todo si es de cierto valor, lo que me regala ahora mismo aquí nuestro amigo Felipe al salir, toma Miguel, que es tu cumpleaños, te hemos comprado un libro de Arturo Pérez Reverte, la última edición de la enciclopedia de nuestro Padre Jesús. Ya está, no pasa. Eso no pasa absolutamente nada. Incluso en mi jubilación en la universidad, pues mis compañeros me regalaron un relojito de estos que se conectan con el iPhone. Pues no voy a ir yo a la agencia tributaria y decir, mire usted, mis amigos me han regalado un reloj en mi jubilación de 350 o de 200 euros, lo que valga aproximadamente eso. Pero si esas joyas son buenas, ¿lo ha declarado Zapatero en el impuesto de donaciones? Y si es una herencia, ¿lo ha declarado en el impuesto de la renta? Y si superan un valor determinado, ¿está declarado en el impuesto de patrimonio? Yo creo que esto que os estoy diciendo, Zapatero lo sabrá. Muy listo no es que sea. Pero esto de que hay un impuesto de sucesiones, si es un regalo, si es una herencia, de que hay un impuesto de donaciones, sea una donación, un regalo, es que hay un impuesto del patrimonio. Todo esto seguro que Zapatero, con esa cantidad de asesores que tiene a su alrededor, todo esto lo sabrá. Por tanto, Zapatero conoce cuáles son sus obligaciones fiscales, lo mismo que usted y que yo. Pero hazlo tú. O lo hago yo. Tienes a los 5 minutos una carta de esas blancas y negras a fundirte los plomos. Porque si los mortales tenemos miedo de que Hacienda se meta hasta cuando se reciben regalos de boda, que ya sabéis que eso ahora está muy típico, Zapatero debía de haber contribuido a las arcas públicas con esas llamativas joyas, suponiendo, insisto, que sean verdad. ¿Esto a qué conduce? Pues a una desafección absoluta de todo. Fijaros, Sociométrica ha publicado este fin de semana una encuesta que se ha publicado en El Español, en el diario digital El Español, que viene a concluir que el caso Zapatero dispara un clamor popular, que no hay que más que ir por la calle. Un 75%, un 74,3%, un 75%, incluido la mayoría de los votantes del PSOE, pide a Sánchez elecciones ya. Pide a Sánchez elecciones ya. El 48,2% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería de convocar elecciones ya, frente a un 44,8% que dice que no es necesario. Y como decía, el 70,7% de los españoles y también el 43,7% de los votantes socialistas consideran que el PSOE debe de suspender de forma inmediata la militancia de este personaje Zapatero. ¿Por qué? Porque lo dicen los estatutos de su partido. Y el que está en la cárcel y el que vaya a la cárcel, los dos manos derechas de Pedro Sánchez, que no se nos puede olvidar esto, que Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez y ni más ni menos que el secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el número 2 del PSOE a nivel nacional. En el PSOE, como sabéis, está la presidenta, que es honorífica, el secretario general, que es el presidente,
y el secretario de organización, que es como si fuera el secretario general en el Partido Popular. En el Partido Popular hay un presidente ejecutivo y un secretario general. Aquí hay un secretario general y un secretario de organización, puesto que la presidenta es una figura más decorativa. Pues a Ábalos le han suspendido de militancia de forma inmediata y todavía no está condenado. A Santos Cerdán, el secretario de organización, la mano derecha, la mano izquierda, mi hermano, mi otro hermano, de Pedro Sánchez, también lo suspendió de militancia. Y a ZP, ¿por qué no? Pues el 70,7% de los encuestados dicen que lo deberían de suspender, y dentro de ese 70,7%, el 43% de los socialistas dicen que debería de estar también suspendido de militancia por ejemplaridad mientras siga imputado. Que además, esto está en la Audiencia Nacional, amigos. Y la Audiencia Nacional, ya lo hemos comentado muchas veces, está absolutamente colapsada, a diferencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que enjuicia otros delitos penales. Y ya habéis visto el caso Kipchen del PP, que han pasado 10 años, creo, en la Audiencia Nacional. La herencia famosa del Jordi Pujol ha tardado 13 años en resolverse. Así que al paso que va todo esto, el Santos Cerdán, el asunto de financiación ilegal del PSOE, el asunto de Zapatero, además de la magnitud tan compleja que tiene el asunto, está en la Audiencia Nacional y esto se retrasará considerablemente. Y hablando de asuntos de Jaén, ayer el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de los Olivares, el empresario Ramón Rueda, un gran empresario que lleva muchísimos años trabajando y generando riqueza en esta ciudad, don Ramón Rueda, ha denunciado una situación insostenible en el Polígono de los Olivares, en esa pequeña ciudad industrial que hay dentro de la ciudad de Jaén. No os pongo las imágenes porque son súper desagradables. Auténticas manadas de ratas invaden el Polígono de los Olivares. Auténticas manadas de ratas. Ramón Rueda, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de los Olivares, no oculta su tremendo malestar ante la desidia municipal, que asegura que ya ha sobrepasado todos los límites tolerables. El detonante de la última crisis, manifiesta, ha sido la llamada de alerta de los propios trabajadores de la zona industrial, quienes conviven a diario con cientos de roedores atraídos por la suciedad. Si no recogen la basura o la sacan y no se la llevan, las ratas claramente acuden, ha manifestado el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono del Valle, del Polígono de los Olivares. Y esto es una cosa que es una queja generalizada en la ciudad, el tema de la limpieza. Un tema encallado desde hace muchos años y una prestación de servicio que deja mucho que desear. Se está diciendo, se está abordando permanentemente la basura, las ratas, las aceras asquerosas. Las aceras asquerosas. Es una cosa que vas por las aceras estas blancas con las rayitas de mármol típicas de Jaén y están negras. Pero coño, eso no lo pueden limpiar con esas maquinillas que hay. Yo no digo que las limpien todas de golpe, pero hombre, poco a poco. Hoy vamos a limpiar 10 calles, mañana otras 2, pasó mañana otras 3, pero coño, es que están las aceras negras. Negras. Se recoge la basura mal, se recoge tarde, los contenedores atestados de basura, llenos de basura. Vamos. Entonces, eso no ha hecho nada más que estallar. Por cierto, esto es una cosa que Jaén Merece Más le debería de decir al gobierno de Jaén Merece Más y del PSOE que hay que atajarlo, porque la imagen de la ciudad es muy importante para todo. Nos gastamos mucho dinero en ir a Fitur, a la Feria de las Vanidades, a Madrid, a vender el patrimonio
de la humanidad, pero si luego la imagen que se da es tan penosa como la que estoy diciendo, pues mejor no seguir. Bueno, amigos, mañana seguro que nos levantamos con otra historia. Esto me recuerda, calcao, no es la misma época, esto me recuerda a mi clavado, clavado. A los años 92, 93, más o menos por ahí. Todos los españoles, o al menos los que teníamos interés, por eso esas palabras que tanto critican Aznar, yo las comparto perfectamente. El que pueda hacer algo, que lo haga. Yo lo hago todos los días. El que pueda decir algo, que lo diga. El que pueda... Me recuerda esto al año 92, 93, con esa corrupción sistémica en el Partido Socialista de Felipe González. Nos levantábamos todos los españoles cada día sobresaltados. Desayunábamos, nos duchábamos, nos arreglábamos y nos íbamos a la calle corriendo ahí a leer fundamentalmente el periódico El Mundo, sobre todo El Mundo y también el ABC. A ver qué escándalo había esa mañana. El capitán Can, la Guardia Civil, el patronato de los huérfanos de la Guardia Civil, llevándose los dineros. Y aquello era un sobresalto diario. No teníamos teléfonos móviles, no había internet y por tanto teníamos que acudir a la prensa a veces, pero hoy ya no. Hoy ya suena el despertador a las 7 menos cuarto, a las 7, se enciende el móvil. La U controla... Madre mía. Enciende el móvil. Salvando las distancias, amigos, es el mismo. Lo que pasa es que la información fluye más rápida, pero era exactamente igual. Felipe González ya estaba de corrupción hasta las cejas y en el año 92 volvió incomprensiblemente a ganar las elecciones generales por la mínima. Y se quedó ahí aguantando hasta que ya la mierda le llegó a las cejas. 92 hasta el 95, las elecciones fueron en el 96, que ya fue cuando fue presidente del gobierno José María Aznar. Esos 3-4 años fueron de una corrupción que ahora, con la mirada retrospectiva de los años y la experiencia que uno tiene, era un mito al lado de esto. Un mito al lado de esto. Y mira que aquellas cosas eran graves y desagradables, que se llevaban hasta el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, que la tía esta que era directora, que tenían de directora en la televisión española, se compraba con el dinero de la televisión Braga el Loewe. Bueno, así os podía poner aquella... Pues eso era un mito al lado de esto. Y todos los días digo lo mismo. Y lo que queda por saber. Empresas en paraísos fiscales, Malasia, Dubái... El tonto de Zapatero, como lo decían. Este es tonto, el Bambi. Pero ese este es tonto, hasta los mismos socialistas lo decían, el tonto de Zapatero, coño con el tonto. El tonto que listillo no ha salido. Pero eso sí, presunción de inocencia. Claro, por supuesto. Sea un derecho fundamental, si está en la Constitución, el artículo 24 de la Constitución, fijaros si es importante. Presunción de inocencia. Salvo que ese artículo lo invoque alguien del Partido Popular o de Vox, en cuyo caso te meten el follón del siglo. Porque aquí en Jaén se ha dado en este mandato que una concejal del Partido Popular dijo, con buen criterio, que en los asuntos de violencia de género también hay que velar por la presunción de inocencia de esa persona que está acusada de un posible delito de violencia de género. Pues salieron toda la basura esta, que no tienen otro nombre, a ponerla de hoja perejil. Las feministas, las 8M, la muralla, un indocumentado que tienen ahí colocado en la subdelegación del gobierno, porque había invocado esa presunción de inocencia también para las personas que están investigándose por un asunto de violencia de género. ¿Por qué? Porque el principio de presunción de inocencia es para todos.
para los políticos, para los presuntos maltratadores, para los presuntos asesinos, para los presuntos delincuentes por robo con fuerza. Ese principio hay que invocarlo para todos, no para los que a mí me venga bien. Y cuando ese principio es invocado por otros, lo crucifico, que fue lo que intentaron hacer esta pandilla de... Me voy a callar. Porque se había invocado ese principio de presunción de inocencia también para las personas que estaban investigadas por violencia de género, que por cierto la mayoría de las denuncias son sobreseídas, o gran parte de ellas son sobreseídas. Y por tanto, con más motivo para invocar también ese principio de presunción de inocencia. Cosa que no ha hecho, por ejemplo, Joly, la vicepresidenta del gobierno, con Julio Iglesias, que lo han acusado de violencia de género, de maltratador, de violador, de ta. Y Julio Iglesias por eso se va a defender por esa injuria, esa calumnia. Y María Jesús Montero exactamente igual con el alcalde de Algeciras, porque ellas no respetaron esa presunción de inocencia. Ni del alcalde de Algeciras, al que acusaron de violador, maltratador, a Julio Iglesias, que le dijeron de todo menos bonito. Ahí no se aplica el principio de presunción de inocencia. Con la mujer de Pedro Sánchez, con su hermano y con Zapatero, sí. Ese principio de la Constitución lo han cambiado los socialistas y el 24 ya no es presunción de inocencia, derecho a la tutela judicial efectiva, ya no es paréntesis, excepto si son socialistas. Os he puesto dos ejemplos, al alcalde de Algeciras con María Jesús Montero y a Julio Iglesias con la Joly. Os podía poner 2000. ¿Presunción de inocencia? Sí. Pero para todo, como dice la ley, es un derecho fundamental que se le debe de aplicar a todos. No a los que a mí me venga bien y a los que no los paseo por los platós de televisión y los crucifico a los 5 minutos. Para eso no hay presunción de inocencia. Acordaros también hace poco el caso mediático de Nacho Cano con los problemas con la inspección de trabajo. Crucificado. Presunción de inocencia, sí, pero para todo. Amigos, hasta mañana, un abrazo y que Dios bendiga a todos. Logo Storm. Ahí, que no te engañes.